Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La educación es la base del desarrollo de México y por eso es necesario contar con los mejores maestros. Con la reforma educativa, a partir de la evaluación del profesorado, se fortalece el sistema educativo nacional. Además, el censo escolar del INEGI permite por primera vez conocer con exactitud las circunstancias de escuelas, maestros y alumnos y realizar los ajustes necesarios. Con esta base de datos, ahora que la Secretaría de Educación Pública asume el control de la nómina magisterial, se pondrá fin, entre otras cosas, a la existencia de casi 39,000 aviadores. En esencia, la reforma busca mejorar la calidad educativa. Para hablar sobre este tema, como cada domingo, hoy me acompañan Verónica Ortiz y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Pero también están con nosotros el maestro Juan Díaz de la Torre, él es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el actuario Miguel Cervera Flores del INEGI, quien coordinó el censo de alumnos, maestros y escuelas. Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches a Buenas todos. noches. Antes de iniciar el análisis sobre la reforma educativa, lo voy a invitar a ver esta nota que le hemos preparado precisamente sobre este tema, porque ya el jueves fue el Día del Maestro en un evento en Los Pinos con el presidente de la República, y el martes se realizó la firma entre los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un convenio de automatización para darle mayor transparencia y eficiencia a los recursos para la educación. Ahí firmó como testigo el secretario de Educación Pública. En el Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al reimpulso de la reforma educativa. La reforma educativa sigue adelante. La continuaremos impulsando con firmeza porque con ella estamos construyendo, y así tenemos esta convicción, un mejor futuro para México. La reforma educativa fue el primer gran logro del Pacto por México, un esfuerzo negociado entre el gobierno federal y todas las fuerzas políticas del país para hacer de la educación la fuerza transformadora de México. La promulgación de estas normas es apenas el inicio, insisto, es apenas el inicio del camino para hacer de la educación el motor de nuestro progreso. Estamos en la ruta correcta que señaló el presidente para hacer frente al lamentable rezago educativo. Hoy, con los resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica, sabemos que por fin el total de alumnos en el país es de 23,562,000, que la plantilla de maestros frente a grupo es de 978,000 y que hay 236,973 escuelas, cifras que habían sido imprecisas e incluso desconocidas. Cabe aclarar que en los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidieron levantar el censo de manera completa, el cual también reflejó que hay 30,695 trabajadores con licencia y 39,222 que cobran pero no se les conoce. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por el maestro Juan Díaz de la Torre, quien asumió el cargo tras la detención de la maestra Elbester Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, expresó su apoyo a la reforma. Por su parte, la CENTE se declaró en contra, se ha expresado con movilizaciones y con rechazo al censo. Invito al magisterio a que conozca el contenido real de la reforma y tenga la seguridad de que su trabajo está a salvo, que con esta reforma tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente y sobre todo ser mejores profesores. Les hago una amplia convocatoria para hacer suya y llevar a la práctica esta reforma educativa en beneficio de la niñez y la juventud mexicanas. En días pasados, el CENTE y los gobernadores del país firmaron un convenio de automaticidad de incrementos salariales que compromete una negociación única entre federación y sindicato en materia de aumento al salario y que los estados deberán respetar. Para este año, el incremento global fue de 6,24%. Como cada 15 de mayo, la CENTE utilizó el festejo del Día del Maestro para ejercer presión con marchas y plantones, para intentar mantener sus cotos de poder y privilegios. Los estados donde la coordinadora tiene mayor presencia son Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los cuales sufren los mayores rezagos educativos en el país.
Recientemente, el Ejecutivo Federal interpuso 6 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Baja California por omisiones totales o parciales en la armonización de las legislaciones locales con la reforma constitucional. Ahí tiene usted parte del diagnóstico. Actuario, ¿por qué no nos resume los principales resultados del censo que realizó el INEGI? ¿Cómo no? En realidad este censo, para empezar, fue un censo realizado nada más por el INEGI. Por supuesto participó la SEP federal y cada una de las instituciones educativas en cada entidad se formaron comités para poder llevar a cabo esto y recibir todos los apoyos. Visitamos cerca de 250,000 de centros de trabajo, de los cuales resultaron escuelas 207,000. No nada más fuimos a escuelas, sino también fuimos a bibliotecas, centros de capacitación, todos los lugares donde había personal que tenía plaza docente, digamos. Recabamos información de los inmuebles donde están asentados los centros de trabajo, sus características físicas, extensión, materiales de construcción, en fin, todo lo que es la parte física. De los centros de trabajo, su equipamiento, si tienen servicios como electricidad, agua potable, drenaje, todo lo que hace falta para poder llevar a cabo la educación. Captamos información de alumnos y de maestros. Y este censo es diferente a los censos que ha hecho el INEGI anteriormente, porque en los censos fundamentalmente lo que interesa es la cifra estadística, tener en los totales. Pero aquí interesaba, a solicitud expresa de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, interesaba saber quiénes, no nada más cuántos. Entonces tenemos identificados en la base de datos que se entregó a la SEP, cada uno de los maestros con su CURP y su RFC, y cada uno de los alumnos con su CURP. De tal manera que es un censo, pero también es un registro administrativo, que va a servir para hacer lo que originó todo este gran proyecto, que fue darle la base a la SEP para hacer el sistema de gestión educativa. Maestro, ¿cuál es el reto que tiene el sindicato por delante a unos días del importante evento que tuvieron en la Secretaría de Educación Pública el martes pasado, donde firmaron con los gobiernos de los estados el convenio de automaticidad, y también a unos días del evento del Día del Maestro celebrado en Los Pinos con el presidente de la República? Bueno, primero hay que afirmar que independientemente de que la razón misma de la existencia del sindicato es la lucha por las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo preservar las conquistas que se hayan alcanzado, para nosotros el reto y el desafío para que esto prevalezca va indudablemente acompañado con reafirmarle a la sociedad, al Estado mexicano, que puede contar con sus maestros, que los maestros mexicanos están comprometidos, como lo han hecho siempre, formando, dándole perfil a las instituciones de este país. Y hoy no será la excepción. Los maestros, por supuesto, como trabajadores aspiramos a mejorar, a alcanzar conquistas y mejorar las condiciones de vida, pero sin ninguna duda nuestro compromiso con la educación y el espíritu de esta reforma que incorpora la Ley General de Educación, el desafío de la calidad educativa, una vez que los márgenes o los porcentajes de la cobertura han sido cubiertos, cuando menos en educación básica, nos interpela la calidad y por lo tanto coincido en ese primer planteamiento sobre que es fundamental el que este nuevo marco legal atraiga y retenga a los mejores maestros. ¿Estamos de acuerdo? Y nos sentimos privilegiados cuando se dice que dice la OCDE, la diferencia la hacen los maestros. Pues sí, nos honra, pero también decimos que la educación es tarea de todos. Hay que hacer comunidad educativa, la participación organizada, comprometida de los padres de familia, de los medios de comunicación, de los gobiernos federal y estatal. Es, por supuesto, el acompañamiento para los maestros en su formación, su actualización, su formación continua, infraestructura, equipamiento, conectividad, todo esto que hará un mejor sistema educativo. Pero si cada quien hacemos lo que nos toca, no tengo ninguna duda que la reforma encontrará un referente para concretar los objetivos que se ha planteado. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente con usted.
Qué bueno que sigue con nosotros en este programa donde analizamos la reforma educativa, un tema desde luego que es trascendental porque la educación de la educación depende en buena medida el desarrollo del país. Verónica. Sí, sin duda. A mí me parece muy interesante el hecho mismo del ejercicio que se hizo en el INEGI, esta encuesta. Me parece increíble que estemos en 2014 y apenas nos estemos enterando de lo mínimo que necesitamos saber como para poder mejorar, ¿no? Se dice justamente que lo que no se puede medir no se puede, lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos una medición que sin duda nos ha abierto los ojos y me parece sobre todo que nos ha abierto los ojos sobre una situación crítica porque en cuanto a la infraestructura que se tiene de parte de la educación, lo decía muy bien aquí el maestro, no solo la parte de cuántos planteles se tienen, sino en qué situación, en qué calidad están, sino la parte también de la parte docente, es decir, estamos sabiendo cuántos maestros hay, me parece que por primera vez, y de esos verdaderamente cuántos están impartiendo clases y los hoyos que hay, ¿no? Entonces, hay una situación crítica, me parece una tragedia en el término de la educación nacional. Tenemos un desvío de recursos públicos de lo cual hay que rendir cuentas y me parece una de las principales encomiendas ahora que se tienen que tener y también un fraude que se comete en contra de los más vulnerables de la sociedad que son los niños porque está habiendo ahí un tema de calidad de la educación. ¿Qué va a hacer el sindicato con estos resultados? Es decir, ¿cuál es la parte que le toca más allá de la defensa de los derechos laborales, que me parece que es cierto, esa es la razón de ser de un sindicato? Sin embargo, aquí hay un aspecto en términos de la calidad de la educación que no se puede soslayar. Efectivamente, bueno, primero el censo, nosotros lo saludamos positivamente porque creo que alcanzar esos referentes de números y personas nos da una visión mucho más clara. Para no excederme mucho, debo decir primero, por supuesto nosotros habremos de estar atentos para que los derechos de los maestros se preserven, pero en aquellos casos como algunas de las cifras que se señalan o que no se sabe dónde están los maestros o que no están realizando la labor para la plaza que tienen asignada, pues es responsabilidad de la autoridad actuar para que eso se regularice. En todo caso, nosotros responderemos por aquellos maestros que están en el aula, que están trabajando y que demanden del sindicato la necesidad de ser defendidos en alguna situación. Pero de ahí en más no avalamos, por supuesto, ni aviadores ni irresponsabilidades de ningún tipo. Ahora, hay que pensar con mucha claridad lo siguiente. Cuando se conoce el sistema educativo, hay muchísimos maestros, docentes que su plaza es de docente, que no están en el aula. Pero no significa que sean aviadores. Las entidades federativas, sus sistemas educativos, han recurrido a muchísimos maestros para incorporarlos al desarrollo o ejecución de programas educativos y son trasladadas a las áreas centrales. Y por lo tanto, para nosotros sería extraordinario que esos maestros regresen al aula. Pero no significa, esa es otra vertiente, no estoy intentando soslayar lo otro, ¿no? Pero en todo caso, la responsabilidad que la autoridad tiene de actuar, el sindicato no se opone a eso. Pero profundizando un poco la pregunta de Verónica, los datos del censo sugieren que el CENTE sale muy caro y es ineficiente. Bueno, yo creo que no es el CENTE, los maestros mexicanos en esas condiciones de lo que arroja el censo, de la infraestructura, del equipamiento, de las condiciones en que funcionan las escuelas, quienes las hacen funcionar son los maestros y los padres de familia, porque hay N carencias. Entonces, el CENTE, por supuesto, lucha por mejorar las condiciones de vida de los maestros, pero si nosotros comparamos los datos de lo que un maestro obtiene como salario en México, junto a los países que son miembros de la OCDE, que es el referente con el que hoy se nos compara, pues es obvio que está muy por debajo de lo que se invierte. Aclaro, por supuesto que se destina muchísimo dinero. Para 2014, este año, el Congreso de la Unión aprobó para servicios personales 17,000 millones de pesos. Pero hay que recordar, por ejemplo, en los incrementos salariales, un punto porcentual
Un punto porcentual en educación básica, para los docentes de educación básica, alcanza más o menos 2.100 millones de pesos para incremento de un punto porcentual. Si aceptamos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda dice para 2014 la proyección de que habrá una inflación de 3.5, lo que nosotros aspiramos como cualquier trabajador es a que no demerite nuestro salario y alcanzar cuando menos lo que la inflación lo demerita. Entonces, pero 2.100 millones de pesos para cada punto porcentual, pues es mucho dinero. Lo importante es que los resultados que demos por esa inversión sea lo que la sociedad demanda. Nos interpela, por supuesto. Sí. Cuando se habla del maestro, se habla solo en abstracto. Se piensa que es mal maestro, que no educa bien, etcétera. Sin embargo, hay condiciones que afectan. Las escuelas, que sí me gustaría que diera un panorama de cómo están las escuelas. El dato ese de que 40% no tiene agua potable, 60% no tiene luz, algo más. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es para el dirigente del CENTE, como presidente del CENTE. Oiga, ¿cuántos comisionados reales tiene el CENTE? ¿Y bajo qué esquema se dan? Porque se les considera aviadores a muchos de ellos. Entonces, para clarificar cómo andan ahí las cifras. Actuario, por favor. Sí, cómo no. Creo que es muy importante tener aquí la presencia del sindicato, porque creo que este censo es realmente una gran oportunidad para poder evaluar cabalmente la labor de los maestros, porque no se vale nada más, o sea, juzgar un maestro que da una clase aquí en una colonia en el Distrito Federal a alguien que está dando clases en la Sierra de Oaxaca, ¿sí? Abajo de un árbol. Abajo de un árbol, o sea, hay condiciones de ese tamaño, ¿no? Entonces, sí, este censo da información sobre las características de los maestros, de los alumnos y de las condiciones donde se lleva a cabo el aprendizaje, digamos, de estos niños. Y sí, hay muchas carencias. Uno está acostumbrado, si está uno acostumbrado a vivir en zonas urbanas, cree uno que todas las escuelas son muy bonitas de tabique y todas están muy bien equipadas, pero no es así la realidad nacional. Por ejemplo, que disponen de agua del sistema de la red pública, ¿sí? Es el 69%. No quiere decir que no tengan agua. Tienen agua, pues la traen con una pipa o tienen un pozo propio o como pueden, pero a los niños no se quedan sin beber, ¿sí? No tiene drenaje el 51% de las escuelas públicas, ¿sí? No tiene, ¿por qué? Pues no tiene drenaje la localidad donde está sentada la escuela. Y todo eso el maestro lo tiene que atender y resolver en condiciones muy difíciles. Este censo da oportunidad de evaluar cabalmente y sí tener pues, mayores posibilidades de negociación ante las autoridades con una información que va a ser muy útil para la toma de decisiones. Las carencias son muy amplias, por ejemplo, de energía eléctrica en el 89%, o sea, hay un 11% de escuelas públicas que no tienen energía eléctrica. O sea, se metió el sol, se acabó la clase, ¿no? O sea, no hay más. Baños en el 87%, ¿sí? Ahí lo que, bien, si no hay drenaje en el 50%, ¿por qué hay baños en el 87%? Porque tienen fosa séptica y le buscan para poder resolver la situación. Y eso afecta la labor del maestro, o sea, el medio ambiente físico, o sea, no tienen conectividad a internet, está mal la situación, todo ese tipo de las famosas TIC, las tecnologías de comunicación, hay mucho por hacer y cuando se tenga todo eso, en algunas escuelas encontramos, por ejemplo, maestro, que hay internet, pero lo pagan los propios maestros, porque es una facilidad para ellos, pero no hay una campaña que tenga como meta dotar de todos los elementos a las escuelas. Ahora ya se sabe qué escuela tiene, qué escuela no tiene y dónde está. Y pues habrá que vigilarlo. Ahí tiene usted grandes problemas, problemas de infraestructura serio, grandes carencias. Los retos son mayores. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente.
Gracias por continuar con nosotros. Maestro, la pregunta de Pepe, ¿cuántos comisionados? Y también, ¿cómo ves la situación de carencias que se vive en muchas escuelas del país? Bueno, debo decir primero, al frente de la lista de comisionados está Juan Díaz de la Torre. Yo soy un comisionado. Es decir, reivindicamos el hecho de que los comisionados sindicales no somos aviadores. Efectivamente, al incorporarnos a la representación sindical, dejamos el grupo. El grupo, por supuesto, lo atiende otro maestro. A nivel nacional, quienes me acompañan en la dirigencia nacional y que están comisionados, somos 56 compañeros. En las secciones sindicales varía, porque depende del número de trabajadores que la sección tiene. Aguascalientes pues, tiene pocos y Veracruz tiene muchos más, pero en términos generales, debo decir, ¿cuál es el criterio de quiénes somos esos comisionados? Los maestros que han sido legalmente electos para representar los intereses de los maestros y realizar la gestión educativa, la gestión sindical. Y alcanza, en ninguna sección alcanza más de 100 comisionados sindicales que no están en el grupo y que están realizando una labor sindical. Ahora, ¿qué hacen esos trabajadores? ¿A qué se dedican? Yo conmigo al frente. Son, sin exagerar, son millones de incidencias que suceden todos los días en México. En ese 1.600.000, si hablamos de educación inicial hasta educación superior, incidencias laborales, asistenciales, prestacionales, médicas, de todo tipo. Si el comisionado sindical, estos de los que estoy hablando, no atiende esa gestión, una gran cantidad de maestros estaría obligadamente en la necesidad de abandonar el aula, de ir a realizar una gestión. Son millones todos los días. Entonces nosotros, por supuesto, que si hay alguno, y lo digo de frente a las cámaras, algún comisionado sindical que no se dedica a cumplir esta función, pues tiene que irse al aula. El sindicato no defenderá esta gestión sindical a nadie absolutamente que no esté cumpliendo una responsabilidad en el desafío de la reforma y en prestigiar al sindicato y al Magisterio Nacional, porque son cientos de miles de maestros que todos los días hacen funcionar esas escuelas. No queremos asumir estos datos que nos da el actuario, que son contundentes. No queremos poner eso como pretexto para decir es que no funciona por esto. Al final de cuentas, en esas condiciones, los maestros hacen funcionar las escuelas y ese es el mérito. Y la representación sindical, lo menos que tiene que hacer es cumplir con ese mismo propósito que los maestros cumplen en el aula. Maestro, hoy en día, por esta situación, por esta realidad dramática de carencias, por estos pobres resultados también que en realidad tenemos, que en general tenemos, la reforma educativa que se ha implementado durante esta administración ya no está sujeta a discusión, pero la gente se pregunta, ¿cuándo vamos a ver resultados concretos de una mejor calidad educativa? Porque eso es lo que nos va a posibilitar tener mayor competitividad como país y un mejor futuro para todos los mexicanos. Me parece que es una pregunta extraordinaria. Y lo decía el señor secretario de Educación el martes pasado en la firma del convenio de la automatización de la negociación. El proceso de la educación, y esta reforma no es la excepción, una vez que está el nuevo marco legal, es un proceso. Tenemos que hablarle a la sociedad de frente y decir, no vamos a abrir mañana una puerta y vamos a decir, pase la calidad de la educación, aquí está ya. Es un proceso. Lo importante de todo este acompañamiento que se ha dado, primero con el marco legal, el Consejo Nacional de Participación Social, el INE, que no hemos hablado del INE, que va a ser sustantivo desde la perspectiva de mejora de los maestros. Todo ese proceso tiene que ir dando resultados graduales, sistemáticos, pero es demagógico pensar que el próximo ciclo escolar va a haber una mejora. ¿Por qué? Porque apenas el próximo ciclo escolar, a partir de estos datos, va a realizarse el primer examen, la primera evaluación, no solo el examen, la primera evaluación a los maestros en servicio. Este año apenas vamos a buscar que los que se atraigan este año para las plazas que existan, sea a partir de este sistema que ya plantea la reforma educativa. Por lo tanto, nuestra aspiración en este momento es que al final de esta administración del gobierno federal,
ya esté dando resultados concretos en referentes de calidad, más allá del marco legal o de los procesos que particularmente atacan a los padres, a los maestros, a la infraestructura, a los salarios también, ¿no? Se podría pensar que retomar el control central de la nómina del sindicato y este convenio que se ha firmado con los 32 gobernadores pueda significar que justamente se necesiten menos recursos, humanos, materiales, que todos los años se destinaban para la negociación en 2 ventanillas de los aumentos salariales. Con esto que se va a dar de manera automática, podríamos pensar que justamente los maestros o quienes estén comisionados podrán tener tiempo para dedicarlos a temas de calidad educativa y ya no a temas, de desgaste anual permanente de negociación de salarios. Sin duda lo será. Va a haber seguro un manejo menos discrecional en los gobiernos de los estados. Las cláusulas, las declaraciones y las cláusulas del convenio establecen, además de esto, la observancia, la transparencia, y no había forma de que no se dé. Y necesitamos que cada peso que el gobierno federal destina a la educación, lo que era para lo que se llamaba el FAEP y que hoy con la nueva ley de coordinación fiscal es el FONE, es cada peso a partir de la conciliación que el gobierno federal hace con las entidades sobre estos datos, irá a donde tiene que ir. Por nuestra parte nosotros decimos, requerimos darle certeza al maestro en su empleo como cualquier trabajador. ¿Para qué? Para que cumpla este propósito, para que dedique toda su energía, su esfuerzo, su labor pedagógica a la calidad de la educación y no en la angustia, en la incertidumbre o en el eventual temor de que qué va a pasar conmigo. Ese es el propósito. Así lo han hecho los países que han propiciado estas mismas reformas y que han alcanzado el desarrollo pleno. Sí. A ver, en base a lo que ha dicho maestro, creo que queda claro. Ustedes no defenderán a los 69,000 maestros que en números gruesos andan ahí volando, unos que fueron calificados así por autoridades como aviadores y otros que no saben en dónde están, más o menos mitad y mitad. No los va a defender. ¿Qué papel va a asumir el CENTE frente a ellos? 1. 2. Se cometió un error cuando se puso en la ley evaluación en lugar de incentivos, que quizá hubiera sido mejor mejorar al maestro y luego premiarlo en función de su desarrollo profesional. Y 3, la crisis actual con la CENTE ha originado fugas masivas de maestros hacia la coordinadora. Primero, por supuesto, lo digo puntualmente, pero no es la primera ocasión, lo vengo diciendo desde hace meses. El sindicato que hoy yo dirijo, acompañado por un buen número de compañeros, no defenderá a nadie, absolutamente a nadie que no esté cumpliendo la función específica para que le ha sido asignado. Ahora, si algún compañero es señalado que está cometiendo una insuficiencia, una deficiencia o una ilegalidad y plantea la necesidad que el sindicato lo defenderemos, pero conforme a derecho, a lo que tenga derecho. En aquello que no, por supuesto que no podemos defender a alguien que no esté cumpliendo, como son cientos de miles de maestros. Nuestra importancia es esta, pero si alguno lo plantea, lo defenderemos, pero en el marco de lo que tenga derecho, de ahí en más no. Segundo, me parece que fue un equívoco que se construyó aún antes de que se aprobara en la Cámara, en el Congreso de la Unión y luego en la promulgación de las leyes, particularmente la Ley General del Servicio Profesional Docente, el que se quisiera establecer que toda la reforma iba alrededor de la evaluación. Eso es un equívoco y sobre todo cuando se perfiló por algunos sectores de que evaluar para castigar, evaluar para despedir. Cuando los que sabemos de educación entendemos y lo hemos sabido desde siempre, se evalúa para mejorar, para encontrar el diagnóstico puntual y mejorar el desempeño. Y finalmente, yo digo, la semana pasada tuvimos para discutir la propuesta de respuesta salarial de la Secretaría un Consejo Nacional en el que están representados no solo los dirigentes, los maestros de representantes de todo el país. La inmensa mayoría de los maestros está en esta vocación de institucionalidad. No compartimos, respetamos las expresiones de inconformidad o de disidencia que los compañeros de la CENTE con celo hacen, pero la inmensa mayoría de los maestros, ojo, durante el pasado ciclo, este ciclo escolar que está concluyendo, se mantuvo en las aulas, cumpliendo su responsabilidad y exigiéndole al sindicato que defienda sus derechos.
Gracias a todos por su participación, gracias por estar esta noche con nosotros, el tiempo se nos agotó y desde luego el reto está ahí. Es parte de un proceso esta reforma educativa y los resultados van a depender ya de la voluntad política en esa dirección de las autoridades federales, de las autoridades estatales, del magisterio desde luego, de los maestros, de los padres de familia y de toda la sociedad. Este es un esfuerzo que todos debemos hacer para seguir en este proceso de la reforma educativa y elevar la calidad de la educación en nuestro país. Gracias por su atención, lo esperamos la próxima semana.